Buenas chicos, vamos a trabajar la explicación de la práctica número 2 correspondiente a la semana del 20 al 24 de julio. Ok, en esta primera parte decía anota el segmento que se indica en cada caso según el triángulo dado. Ok, aquí era saber identificar quiénes son catetos adyacentes y catetos opuestos. Recuerden que eso es muy importante porque sabiendo, o sea, necesito saber quién es adyacente y quién es opuesto para poder luego establecer las razones trigonométricas. Si yo no logro identificar bien quién es quién, lógicamente voy a fallar en las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, aquí me pedían el cateto opuesto a alfa. Entonces, si aquí tenemos a alfa, bueno, voy a quitar un tirito ¿verdad? Porque estamos con alfa. Si aquí tenemos a alfa, el cateto opuesto es quien está al frente de alfa. Porque recuerden que hipotenusa no hay fallo. Ustedes la hipotenusa no pueden fallarla nunca. Siempre es la que está al frente del ángulo de 90. Y aquí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Esto es la hipotenusa. Entonces, cuando hablamos de cateto opuesto, los catetos son los que forman el ángulo de 90. Entonces, si aquí tengo a alfa arribita, el opuesto sería entonces de T a S, ¿verdad? Entonces, aquí colocamos TS. Luego, el adyacente a alfa, entonces sería el que está a la par de alfa, que en este caso sería RT. Eso cuando estamos trabajando con alfa. Ahora me preguntan lo mismo, pero con beta. Entonces, con beta sería este ángulo. Entonces, ¿quién sería el opuesto? Ahora el opuesto es el que está al frente de beta, que en este caso sería RT. Y el adyacente a beta ahora sería el que está a la par, sería TS. Eso con respecto al primer ejercicio. Vea que en ninguno de los dos se les pidió la hipotenusa, pero ya tenemos que saber identificar quién es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es quien está al frente. Entonces lo mismo acá. Aquí esta sería la hipotenusa. Entonces si en la lista no está hipotenusa, en ninguna parte debería de aparecer CE, que es en este caso la hipotenusa, ¿verdad? Entonces vamos con alfa. Alfa lo tenemos acá. Entonces cateto opuesto, quien está al frente, o sea, de la C a la D. Cuando los lados están con letras, ponemos las letras. Bueno, aquí en realidad la idea era que iba con el segmentito arriba, ¿verdad? Debe llevar el segmentito arriba porque son segmentos. Pero creo que en el formulario no le pude poner los segmentitos. Entonces, por eso fue que se me olvidó ahora. Pero deben de ir con los segmentitos. Ahora, el adyacente a alfa, el que está a la par. Recuerden que los catetos son los que forman el ángulo de 90. Entonces sería de D a E. Igual con la rayita de segmento arriba. Ahora que vamos con beta. Beta sería este angulito, entonces el opuesto es quien está al frente, o sea, el mismo de con segmentito arriba, y el adyacente es el que está a la par, o sea, CD. Ok, eso es la primera parte. Vamos con la segunda parte. En estos ejercicios, digamos que estos eran como los más directos, ¿verdad? Que no había que encontrar ninguno de los lados porque ya me los daban. Ahí lo único sí tenía que hacer, saber identificar bien los datos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el primero como bien, más paso por paso y los otros como que nada más voy a poner como las respuestas, nada más hago la explicación así por encimita, ¿verdad? Para que no, digamos, igual recuerden que esto lo manejamos con calculadora, entonces, por ejemplo, vamos primero, estos primeros tres lo estamos trabajando con alfa, ¿verdad? Sen, cos y tan. Y los otros tres, igual sen, cos y tan, pero ahora con beta. Entonces, si vamos con alfa, alfa estaríamos trabajando con este. Entonces, hay que dar, primero que todo, identificar los datos en el triangulito. Entonces, la ventaja aquí es que hipotenusa va a ser siempre hipotenusa en cualquiera de los casos. Entonces, por ejemplo, en el primer triángulo, 10 es hipotenusa. En el segundo triángulo, 26 es hipotenusa. Y en el tercer triángulo, raíz de 5 es hipotenusa. Y eso nunca va a cambiar aunque estemos con sen, cos, tan o cualquiera de los dos ángulos, alfa o beta. O sea, aunque sea con alfa o con beta, la hipotenusa es la misma, solo una hay. Los catetos es lo que sí cambia, ¿ok? Entonces vamos a ver. En el caso, vea que lo voy a hacer con colores para que ustedes lo logren identificar.
En el caso de alfa, el cateto opuesto sería 6 porque es el que está al frente. Entonces aquí pasaría a ser cateto opuesto. Y en el caso de beta, no, perdón, seguimos con alfa. Bueno, eso no parece una U. Vamos a ver. Ese sería el cateto opuesto. Y en el caso del 8, ese sería el cateto adyacente. Ok, entonces, recordando las razones trigonométricas, decimos que sen de alfa, o sea, lo que es sen, vamos a ver, sen es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cos es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso lo debemos de dominar, ¿verdad? Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Okay? Eso nos va a servir para los 3 ejemplos. Entonces, si decimos sen de alfa, cateto opuesto, que en este caso sería 6, sobre la hipotenusa, que es 10. Ahora, recuerden que siempre debo de colocar en la calculadora la fracción que obtenemos para ver si se simplifica. Y de hecho que sí, que sería 3/5. Ahora, yo les comenté la semana pasada cuando explicamos esto, que este 6 sobre 10, si ustedes quieren, no lo escriben. Nada más de una vez lo ponen en la calculadora. Ustedes hacen visualmente. ¿Okay? ¿Quién es sen? Cateto opuesto, que es 6, sobre hipotenusa, que es 10. Entonces ustedes ponen en la calculadora de una vez 6 sobre 10. Le dan igual. Y si ustedes ven que de una vez se les simplificó, entonces nada más escriben el 3/5. No es necesario que tengan que escribir todo el 6 sobre 10. Yo aquí sí lo voy a hacer así, para cuando repasen el video y lo logren hacer, sepan que ese 6 sobre 10 yo lo pongo pero en la calculadora, no hace falta ponerlo por escrito, ¿ok? Ahora, cos de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es 8 y la hipotenusa es 10. Lo pongo en la calculadora, ese 8 sobre 10, y me va a dar 4/5. Ok, ahora, tan de alfa. Tan de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 6 sobre 8. Y si lo pongo en la calculadora, me va a dar 3/4. Okay. Algo que les mencioné la semana pasada es que cuando yo tengo ya las 3 razones trigonométricas de un ángulo y me piden las 3 razones trigonométricas del otro, lo que es sen y cos se ponen al revés. Así es más fácil, así no tengo que volverlo a hacer, pero igual podemos retomarlo acá. Por ejemplo, con beta, voy a hacerlo con azul. Con beta, quiere decir que ahora el 8 es el cateto opuesto y el 6 sería ahora el cateto adyacente. Entonces, si voy a hacer sen de beta, entonces sería el cateto opuesto, que es 8 sobre 10. 8 sobre 10, ve que es lo que me dio cos de alfa, 4/5. Entonces yo puedo automáticamente venir y poner 4/5 de una sola vez. ¿Ven? Cos de beta. Cos de beta era el adyacente, que es 6 sobre 10. Y vea que 6 sobre 10 era el sen del alfa. O sea, yo puedo venir y poner de una vez el 3/5. Entonces ya ahí yo evito tanto procedimiento, ahí ya puedo hacer dos de una sola vez. Y el tan de beta, perdón, el tan de beta, nada más le damos vuelta al tan de alfa, sería al revés. Si el tan de alfa me había dado 3/4, entonces el tan de beta nada más ponemos 4/3. Y eso es todo. ¿Lo ven? Entonces, esa es una forma más rápida de hacerlo, ¿verdad? Para que ustedes lo implementen, ¿verdad? También cuando lo están trabajando, eso no es ningún problema. Uno, ya cuando agarra la práctica, uno usa estrategias que sean más fáciles para todos, ¿verdad? Ok, vamos con el otro. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que alfa está aquí. Entonces, 24 sería cateto opuesto y 10 sería cateto adyacente. Entonces, me vengo y digo, ok, sen, cateto opuesto sería 24 sobre hipotenusa, que es 26. O sea, 12 sobre 13, porque ya ahí de una vez lo voy a hacer metiéndolo en la calculadora. Entonces, de una vez donde yo tengo este sen de alfa, yo puedo decir, ok, yo sé que sen de alfa es lo mismo que cos de beta, entonces de una vez puedo poner aquí que el cos de beta es 12 sobre 13. ¿Ve? Ya voy haciendo los ejercicios de una sola vez, porque ahora este es el opuesto
y este es el adyacente, ¿verdad? Entonces de una vez lo puedo ir anotando. ¿Ok? Ahora, cos de alfa. Entonces, cos de alfa es el adyacente. Estamos con el rojo. 10 sobre 26. Lo meto en la calculadora y eso me va a dar 5 sobre 13. Y entonces yo sé que el cos de alfa es el sen de beta. Entonces de una vez pongo aquí 5 sobre 13. Y por último, tangente de alfa es el cateto opuesto, que en este caso es 24 sobre el adyacente que es 10. Entonces 24 sobre 10 lo meto en la calculadora y eso me da 12 sobre 5. Ok, entonces el tan de beta sería al revés. 5 sobre 12. Ok. ¿Lo ven? Ya veo que ya ese salió más rápido, ¿verdad? O sea, porque ya uno va entendiendo y va analizando las relaciones que tienen unos con otros. Ok, ahora vamos con el tercero. En el caso del tercero, tampoco tiene ninguna complicación muy grande, pero sí tienen que tener mucho cuidado a la hora de ponerlo en la calculadora, más que está involucrándose con raíces. Entonces, por ejemplo, si estamos con alfa, que son los primeros tres que están acá, entonces el 1 sería el cateto opuesto y el raíz de 3 sería el cateto adyacente. Entonces, aquí sería cateto opuesto es 1 sobre raíz de 3. Aquí sí es importante, igual, digamos, voy a escribirlo, pero para que ustedes sepan que la idea es de que yo ponga en la calculadora este 1 sobre raíz de 5. Cuando yo pongo eso en la calculadora me lo tira como raíz de 5 sobre 5. El 5 de abajo ya no tiene raíz, la raíz queda solamente en el 5 del lado de arriba, ¿verdad? Cos de alfa, entonces sería el cateto adyacente, que es raíz de 3, sobre raíz de 5, que es la hipotenusa. Entonces, raíz de 3, cada vez se me complican más los números, sobre raíz de 5. Entonces, si yo pongo eso en la calculadora, me va a dar raíz de 15 sobre 5. Okay. Y por último tenemos a tangente. Tangente es cateto opuesto, que en este caso sería 1, sobre el cateto adyacente, que es raíz de 3. Y eso en la calculadora nos da raíz de 3 sobre 3. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nada más. ¿Cómo sacamos en cos y tan de beta? Que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque me le cambiaron el orden. Pero entonces yo sí tengo que saber que sen de beta es el cos de alfa. O sea, raíz de 15 sobre 5. Ok, tangente. Recuerden que tangente es darle vuelta a la tangente del otro, ¿verdad? Entonces sería darle vuelta a 1 entre raíz de 3. Le doy vuelta al original, digamos. Bueno, igual, si le doy vuelta a 3 entre raíz de 3, lo meto en la calculadora y eso me va a dar raíz de 3 solito. Porque vea que cuando yo le doy vuelta al 1, lo paso para abajo y el raíz de 3 para arriba, ya el 1 de abajo se quita porque queda imaginario, recuerden que los unos abajo no se ponen. Y el cos de beta es lo mismo que el sen de alfa, o sea, raíz de 5 sobre 5. Igual, si no me vengo aquí al triangulito, y si aquí está beta, entonces ahora raíz de 3 es cateto opuesto, 1 es cateto adyacente, y ya ahí entonces empiezo a aplicar las razones trigonométricas, ¿verdad? Para montarlo todo de una sola vez como desde el principio si ustedes quieren, o aplican esas propiedades de que ya sabemos que el sen de uno es el cos del otro, que el cos de uno es el cos del sen del otro, y que las tangentes nada más paso para arriba para abajo y abajo para arriba, ¿verdad? Eso es lo que se haría cuando me piden las 6 razones trigonométricas. Ok, ahora veamos lo que sucede con los otros dos ejemplitos. Okay, con el ejemplo 4, vemos que no tenemos este dato de acá, que es la hipotenusa. Pero recuerden que nosotros, usando el teorema de Pitágoras, cuando tenemos los dos catetos, yo puedo aplicar cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Va en suma, porque cuando buscamos hipotenusa es con suma, y de una vez pasé la raíz. Y eso metido en la calculadora
me da de una vez raíz de 10. ¿Ok? Entonces, aquí iría raíz de 10. Esto sería hipotenusa. ¿Ok? Ese no va a cambiar, ¿verdad? La hipotenusa va a ser la misma para siempre. Ahora vamos con las razones trigonométricas. Entonces, si estamos con alfa, entonces 3 es cateto opuesto y 1 sería cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, cateto opuesto sería 3 sobre raíz de 10. Y si eso yo lo meto en la calculadora, no, perdón. Bueno, es que estoy con sen, pero primero me preguntaron tan. Entonces, hay que fijarnos bien en eso, ¿verdad? Porque a veces nos cambian el orden y entonces ve que hacemos lo que yo acabo de hacer, ¿verdad? Digamos que yo lo hice a propósito para que ustedes lo entendieran. Entonces, digamos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería 3 sobre 1. Y si yo lo pongo en la calculadora, 3 sobre 1 es 3. Nada más. Ahora, sen de alfa. Ahora sí. Es cateto opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, que es raíz de 10. Entonces, si yo pongo en la calculadora 3 sobre raíz de 10, la calculadora me va a dar 3 raíz de 10 sobre 10. Ok, y por último, cos de alfa sería cateto adyacente, que es 1 sobre raíz de 10. Entonces ponemos en la calculadora 1 sobre raíz de 10 y eso nos va a dar raíz de 10 sobre 10. Y el último, con beta, ok, va al revés. Entonces ya sabemos que sen de beta es el cos de alfa. Ok, entonces es este que acabamos de obtener. Entonces va a ir de una vez raíz de 10, la raíz hasta el fondo, ¿sí? Sobre 10. Cos de beta, la beta recuerde que estamos acá. Cos de beta es lo mismo que el sen de alfa, o sea, 3 sobre raíz de 10 sobre 10. Si nosotros hacemos los primeros 3 bien, los otros van a salirnos muy fácil. Y por último, tan de alfa es lo mismo, tan de alfa sería lo contrario de tan de beta. Entonces, si tan de alfa es 3 sobre 1 imaginario, tan de beta, entonces sí hay que poner el 1 y el 3 abajo, un tercio. Ok, así lo tienen ustedes en el formulario, ¿verdad? Para dar la respuesta. Y el último, ¿alguien pregunta? Ok, es que me pareció bien. Dígame. Que es que es una de las cosas que más me cuesta, cómo descubrir eso. ¿Qué cosa? Es que esto tiene que ubicarse en el triangulito, ¿verdad? Vea que en cada ejercicio que hemos estado haciendo, por ejemplo, si yo estoy con alfa, alfa es esto, ¿verdad? Entonces usted se va por el extremo de alfa. Ay, pero es que, vamos a ver. Yo me voy, digamos, alfa tiene este lado, o sea, esta abertura va hasta aquí y esta abertura va hasta aquí. Entonces el cateto es lo que abarca esa abertura. ¿Quién es esa abertura? 3. ¿Ven? Entonces ese es el opuesto, el que está al frente. ¿Y quién es el adyacente? El que está a la par. Porque usted me puede decir que a la par también está raíz de 10, pero raíz de 10 está al frente del ángulo de 90. Y quien está al frente del ángulo de 90 siempre va a ser hipotenusa. Entonces yo ya sé que el que está, el otro, o sea, lógicamente, que el alfa tiene a la par el raíz de 10 y a la par el 1. Entonces, los que no están a la par de él es el opuesto, que en este caso es 3. Y los que están a la par de él, uno es hipotenusa, que es el que está al frente del ángulo de 90, entonces el otro tiene que ser cateto adyacente. ¿Verdad? O sea, en muchos videos, bueno, no sé si has visto los otros videos, que también lo vimos en la explicación, siempre, vea que yo recalco de que el opuesto siempre va al frente. Veámoslo con el ejemplo 5 y lo volvemos a retomar ahí. Ok, por ejemplo acá entonces, digamos, voy a trabajar con alfa. Este es alfa. Entonces, alfa, ¿por quién está formado? Alfa está formado por este lado y está formado por este lado. Entonces, el opuesto es el que no es ninguno de estos dos que lo están formando. O sea, el opuesto es este.
Este es el cateto opuesto. No lo están formando a él, están de frente. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el adyacente? El que está a la par. Lógicamente, tiene dos que están a la par, el 6 y este que está aquí que no lo conocemos. Pero el 6 no puede ser un cateto, porque el 6 ¿qué? El 6 está al frente del ángulo de 90. Entonces, esto es hipotenusa. Eso nunca va a cambiar. Va a ser hipotenusa siempre. Y el adyacente es el que no, en este caso no tenemos. Entonces, hacemos lo mismo que antes. Buscamos con Pitágoras este cateto que no tenemos. Entonces, algo importante. Ese cateto, voy a ponerlo como C de cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que en este caso es 6. Recuerden que cuando usamos Pitágoras, va primero la hipotenusa para restarle el otro cateto. Cuando buscamos catetos es restando. Cuando buscamos hipotenusa es sumando. Aquí fue donde hubo el error de muchos que hicieron esto. Pusieron 2 raíz de 5, así como está aquí, a la 2. Y así lo metieron en la calculadora. Lógicamente el cateto no les va a dar lo que es. ¿Por qué razón? Porque cuando yo elevo al cuadrado, lo hemos dicho muchas veces, cuando yo elevo al cuadrado raíces o fracciones, o lo elevo a lo que sea, puede ser a la 3, a la 4, lo que sea, yo debo de poner eso entre paréntesis. Si no, la calculadora no entiende que hay que elevarlo todo. Entonces, aquí había que ponerlo así en la calculadora, para que ya me diera que ese cateto vale 4. Entonces, aquí valdría 4. Entonces, significa que como estoy con alfa primero, como ya dijimos que este que está a la par no puede ser cateto porque es la hipotenusa, quiere decir que este otro que acabamos de encontrar es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, si me piden sen, entonces el sen es el cateto opuesto, que es 2 raíz de 5 sobre 6. Lo meto en la calculadora. Bueno, voy a escribirlo aquí para que les donde lo vuelvan a ver el video les quede más claro. 2 raíz de 5 sobre 6. Porque el cateto opuesto, ya lo marcamos, estamos con el rojo, es 2 raíz de 5 y el cateto adyacente es el 4. Y eso metido en la calculadora me da raíz de 5, ay, perdón, hice un 3. Raíz de 5 sobre 3. ¿Ok? Voy con cos de beta. Bueno, voy a hacer primero alfa y alfa para usar los mismos colores que estoy usando acá, que son los rojos. Entonces, cos de alfa. Cos de alfa es cateto adyacente, que en este caso cateto adyacente es 4, sobre la hipotenusa, que sabemos que es 6. Entonces, es 4 sobre 6. Y si lo meto en la calculadora, me da 2/3. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando cambio a beta? Beta ahora es este. Voy con el azul. Para que lo entiendan mejor, voy a borrar esto. Ok, hipotenusa no lo voy a borrar porque hipotenusa siempre es la misma, ¿verdad? Pero entonces, ahora, si yo quiero saber quién es el opuesto, pero de beta, entonces me tengo que venir a beta. Beta, ¿por quién está formado? Está formado por este lado y por este lado. Entonces, el opuesto es el que no está tocando a beta. ¿Quién es el único que no está tocando a beta? El 4. Entonces, ahora este es el cateto opuesto. ¿Quién es el adyacente? El que está a la par, pero tiene dos a la par. Tiene este, pero este no puede ser porque es el que está al frente del ángulo de 90. Esta es hipotenusa. ¿Verdad? Ese nunca va a cambiar. Y el otro que tenemos a la par es este. Entonces, este sí es el cateto adyacente. Además que recuerden que los catetos son los que forman el ángulo de 90. Entonces, yo sé que este y este, los dos van a ser catetos. Lo único que tengo que ver es si es opuesto o si es adyacente. ¿Ok? Ahora, cuando ya lo tengo ahí, entonces me vengo a armarlas otra vez. Entonces, cos de beta. Entonces, cos de beta, ¿qué es? Cateto adyacente. Voy a hacer este completo. Cateto adyacente, que es 2 raíz de 5, sobre la hipotenusa, que es 6. Y vea que me va a dar lo mismo que el sen del ángulo anterior. O sea, raíz de 5
sobre 3. Y tan de beta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 4 sobre 2 raíz de 5. Opuesto arriba y adyacente abajo. Como estoy con beta, el opuesto es 4 y el adyacente es 2 raíz de 5. Y lo meto en la calculadora y eso me va a dar 2 raíz de 5 sobre 5. Ok, con eso quedamos en la explicación de la práctica 4.